Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 320 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Aconsejar. Papá, en eso eres Ujú. muy bueno. Ajá, qué malo. En- Eh, yo tenía un profesor muy liberal que eh, nunca hablamos de el tema de aconsejar, pero posiblemente se hubiera referido muy negativamente a lo de aconsejar, porque siendo muy liberal, creía, aquí estoy interpretando, que la libertad es una necesidad para todo ser humano y que en el tanto en que enfrentemos la libertad por nosotros mismos, estamos haciendo un mejor aprendizaje de esa circunstancia de los seres humanos, que si uno encontrara un buen tutor que le pudiera aconsejar eh, muchas cosas, posiblemente se estaría perdiendo una parte de la experiencia del ejercicio de la libertad. Y entonces, en el tanto en que aconsejar podría considerarse que restringiría o opacaría el uso de la libertad individual, ser bueno para aconsejar debe ser malo. Especialmente debe ser malo para los hijos y pupilos del que es muy bueno para aconsejar, porque sin duda, si es tan bueno para aconsejar, podría crear dependencia. Entonces, no sé, uno debería, bueno, primero hay que cuestionar si uno debería dar consejos. Y segundo, cuando dé consejos, debería ser una gran introducción sobre la importancia de la libertad individual de el que está pidiendo el consejo, que tiene libertad para no seguir el consejo, eh, tiene libertad para, sí, básicamente para no seguir el consejo, no seguirlo a pie de la letra o no seguirlo del todo, porque bueno, realmente cuando estamos hablando de recibir consejos, de darlos, deberíamos tener muy presente el tema de la libertad individual que es constitucional de la dignidad humana. Es que fíjate que a un conejo no le pasa nada si si no utiliza su libertad, aún su libertad instintiva, porque no es una libertad racional la del conejo, es una libertad instintiva. Aún si no la usa, no le pasa nada. Pero a un ser humano que no usa, no utiliza, no ejercita la libertad individual, claro que le pasan cosas. Y esto nos lleva a territorios bien interesantes. Eh, Creo que en nuestra vida nos hemos dado cuenta de que cometer errores puede ser una, una ocasión de crecimiento, de desarrollo personal. Yo no creo que uno deba buscar cometer un error pensando que con eso va a crecer, pero sí que ex post tenemos la conciencia de que cuando hemos sido razonables, cuando hemos sido juiciosos, al cometer un error, la forma juiciosa, razonable de utilizarlo es utilizarlo para aprender, porque ya el error quedó en el pasado y no es posible modificarlo. En ese sentido, casi que uno podría decir que cuanto más errores cometa, más aprende. Pero lo que no podría decir es que
vamos a tratar de cometer muchos errores para aprender, porque el aprender viene después de cometer el error. Nadie está seguro de si que con el resultado del error que cometió va a aprender. Pero una vez que el error se cometió, utilizarlo para aprender es lo más juicioso que podríamos hacer. Y entonces, claro que llevando las cosas del aconsejar al extremo, uno podría decir que tener un tutor sabio ahí al lado siempre, que no te deje cometer errores, te está impidiendo el crecimiento y el aprendizaje. Es como si en una de esas asignaturas que tienen laboratorio, ¿verdad? Biología con laboratorio, química con laboratorio, física con laboratorio, te dijeran, tú te vas a matricular solo en las clases de física, pero no vas a ir nunca al laboratorio. Entonces, el resultado que obtendrías en ese curso universitario sería inferior al que obtendrían otros compañeros que sí van al laboratorio. O sea, vivir nuestra vida es, es un laboratorio. Uno podría, creo yo, que desarrollar visión, desarrollar conocimiento solamente contemplando o solamente pensando, pero te quedaría la asignatura incompleta porque deberías tener el laboratorio de ejercitar y estar abierto a que eventualmente vas a cometer errores. Sigo llevando las cosas al extremo. El que pide consejo, creo yo que podría estar eh, intentando reducir al mínimo los errores. Y claro, yo creo que es una posición juiciosa, la de querer ser aconsejado para no cometer errores, siempre que uno tenga claro que aún del error puede surgir un aprendizaje, un crecimiento. Entonces, la otra cosa sobre la que quería discurrir es, hay oferta y demanda en esto de los consejos. Hay la demanda del que pide el consejo y la oferta del que da el consejo. Y hay dos formas de dar consejo. Dar consejo porque te lo piden o dar consejo compulsivamente. ¿Ah? Me parece que son dos cosas totalmente distintas. Dar consejo compulsivamente, yo me lo explico de esta manera. Creo que por no sé qué razón, todos tenemos una compulsión a enseñar. Yo creo que es una adaptación del ser humano que es beneficiosa, es una adaptación funcional. Esa compulsión que tenemos a enseñar cosas a otros, me parece que hace que, que se trasladen los conocimientos y las tradiciones y las formas culturales de vivir y tal. Si fuéramos muy encerrados dentro de nosotros mismos como especie, pues creo que como especie humana hubiéramos llegado a sitios inferiores a los que hemos llegado. Hemos llegado a lo que hemos llegado porque sin que nadie te lo pida, quieres enseñarle a otro. Uno encuentra algo y se lo quiere mostrar a otro, entiende algo y se lo quiere referir a otro. Y eso, desde luego, que ha creado una, una efervescencia sostenida y autosustentable de transmisión de conocimientos. Y eso es maravilloso en los seres humanos. Eh, yo supongo que sin eso, la misma ciencia, que la ciencia es un hacer comunitario, ¿verdad? Nadie hace ciencia a solas. Uno hace ciencia, eh, uno hace ciencia
nadie puede hacer ciencia sin cacarearla, ¿verdad? Por eso existen las revistas científicas, para que el científico, desde que está empezando con los primeros experimentos, que cree que lo van a llevar no sé en qué dirección, está escribiendo para que la comunidad científica lo vea. En eso yo creo que hay dos fuentes, ¿verdad? Dos móviles. Uno de los móviles es, quiero que otros compartan esto, esta experiencia que estoy teniendo. Pero yo creo que también hay el móvil de, aquí voy a publicar esto para que mis colegas vean lo proficiente que soy. Proficiente es lo mismo que decir para que vean lo galleta que soy, ¿verdad? Y también es un móvil que tiene una finalidad funcional a partir de estar cacareando por dónde vamos y lo que vamos aprendiendo y lo que vamos descubriendo, estamos creándole un camino a los colegas, a las personas que nos acompañan en el hacer. Yo me acuerdo que a mí se me ocurrió, porque yo no sé mucho de teoría de la ciencia ni de teoría de la investigación, pero he dirigido un buen número de trabajos finales de graduación cuando trabajaba en la Universidad de Costa Rica. Y una vez me inventé, después de ver que los estudiantes se sentían muy mal cuando haciendo un trabajo de investigación no llegaban a lo que estaban buscando. Y yo siempre les decía que ahí hay algo útil porque es muy importante poder, si uno tiene una visión comunitaria de la investigación científica, poder poner una marca en el camino y decir a los colegas que vienen detrás, por aquí no sigan porque yo seguí y me tuve que devolver porque no encontré nada útil. Entonces, yo creo que en una investigación tan valiosa, es decir, vean, aquí les voy a contar lo que descubrí, cómo, aquí les voy a contar eh, el camino que seguí, no me llevó a nada. Dicen que Edison hizo una serie de experimentos, muchos, eh, decenas con filamentos para bombilla incandescente y que alguna vez le dijeron, pero usted ha sido muy poco eficiente como investigador. Y digo, no, ¿por qué? Dice, bueno, porque todos los experimentos que hizo y que no lo condujeron, dice, claro, ahí lo que descubrí fueron caminos que no conducían a la solución del reto, ¿verdad? Eso deberíamos tenerlo, pero el error siempre nos insatisface. Seguro que no hay nadie que en un partido importante falle un penal y diga, bueno, hoy lo que aprendí fue, ¿verdad? Nadie quiere aprender de esa manera. Todo el mundo quiere ver el movimiento de las redes, milésimas de segundos después de que uno lanza el tiro. Ujú. excepto los porteros. Eso es, pero esos no lo ven, no lo ven. Solo si se tiran mal, entonces sí ven la red. Ujú. Em, Qué bonito tema. Coincide con una exploración que he estado haciendo los últimos días sobre la industria del coaching, que es una industria relativamente nueva. Creo que es una manera de consultoría express, personalizada, salida un poco de la corporación, aunque por supuesto que sigue habiendo coaching corporativo. Bueno, y estrés corporativo, creo que por eso es que hay coaching. Eh, Ujú. y, y hay incluso hoy en día coaching de divinidad, lo cual me parece muy interesante para que las personas aprendan a entrar en contacto con una frecuencia energética que, bueno, que habla el idioma de la divinidad, ¿verdad? La existencia de la vida, la existencia del cosmos, la expansión del universo,
la luz y la sombra, el sonido y el silencio, todo lo que uno podría decir que está contemplado dentro de la divinidad. Hay coaching de divinidad y eso me parece muy emocionante. Creo que la industria del coaching em, tiene, tiene una fractura y la fractura es que no, no está diseñada para ser el equivalente a una búsqueda en Google, ¿verdad? Cuando uno hace una búsqueda en Google, el buscador le da la respuesta más precisa en el menor tiempo posible para que usted se salga de ahí lo más rápido. Si quiere, vuelve y si tiene otra búsqueda, ¿verdad? O si quiere darle seguimiento a esa búsqueda inicial. Pero el buscador de Google es, tiene un modelo de negocio opuesto a la mayoría de negocios en Internet, que es, venga, entre, quédese, siga viendo, consuma más, quédese más minutos. Aquí diseñamos esto para que usted se sienta muy bien de estar aquí metido durante estas horas y horas y horas que se la pasa viendo ideas o noticias o fotos de otras personas, ¿verdad? Verdaderas o falsas. En cambio, el buscador de Google es alta precisión, menor tiempo posible y no me necesite más. Creo que la industria del coaching es lo contrario, ¿verdad? Se convierte como en una red social y genera una dependencia mutua entre la persona que facilita los procesos de coaching y, y su cliente. Y es una dependencia que es confortable para ambos, ¿verdad? Bueno, pues uno porque lo acompañan en su proceso de liderazgo de la empresa o de donde sea que esté, sobre todo si es la empresa la que paga. ¿Verdad? Si la empresa es la que le paga el monto que cobra el coaching a su ejecutivo, a su alto ejecutivo, entonces el ejecutivo no tiene reparo en quedarse más tiempo siempre y cuando el monto cubra el tiempo con el coach. Y para el coach, mm, pues no, no le importa seguir siendo el coach mientras se le siga pagando. Entonces ahí hay una contradicción, me parece que es una incompatibilidad y creo que es una fractura. Y me da la impresión de que habrá quienes estén pensando en cómo aprovechar esa fractura para crear una industria que relance lo que es el coaching como lo conocemos hoy y que se convierta en un coaching 2.0 o en un coaching 4.0 si nos queremos ir muy adelante en el futuro, sobre todo por el desarrollo eh, tan impresionante que está teniendo la inteligencia artificial. Ok, me parece algunas cosas puntuales que quería reaccionar a lo que dijiste. Creo que hay una paradoja aparente entre lo que sugieren los consultores y coaches modernos, que es no dar consejo no pagado, ¿verdad? ¿Usted quiere mi consejo? Aquí está mi tarifa. ¿Verdad? Eso es un extremo de lo que los consultores modernos dicen. Y otro extremo es lo que los creadores de contenidos que están enfocados en el bienestar y el propósito, digamos que ese podría ser mi caso, vemos como parte de nuestro trabajo, que es dar consejos gratuitos todos los días a un público incalculablemente grande. Hasta donde llegue nuestro mensaje, estamos dando consejos gratuitos. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos prueba de que esos consejos, o más bien, somos el testimonio de que esos consejos que estamos dando funcionan. Nos resulta muy placentero compartirlos y nos resulta facilísimo, de nuevo, con el uso de inteligencia artificial, crear todos los contenidos del mes en media hora y entonces pues, me tomó un minuto por publicación, crearlos, ¿verdad? A partir de mi experiencia verificada y probada de cosas que le podrían servir a alguien más. Yo no creo que le sirvan a todos, pero a alguien le Ujú, servirán. ujú. Entonces está esta paradoja aparente entre no dar consejo no pagado
y dar consejos gratuitos diarios. Ahí siento que eh, entramos en un área que va más en la línea de lo que estuviste hablando al principio de tu intervención del papel del facilitador, ¿verdad? De la persona que facilita un proceso de autoconocimiento para un participante o para un tercero, eh, donde uno no le puede decir a la persona, podría decírselo si uno quisiera, pero de lo que se trata no es de decirle cómo llegar a la solución. De lo que se trata es de hacerle las preguntas pertinentes para que esa persona vaya poco a poco aprendiendo a llegar a sus propias decisiones, porque si él logra aprender ese mecanismo de llegar a sus propias decisiones, entonces lo puede seguir haciendo las próximas 80 veces sin necesidad del facilitador. Luego hablaba de la libertad y siento que la libertad es tan importante la libertad y a la vez es tan frágil que hasta nuestros gestos no verbales podrían cargar emocionalmente a la persona que está buscando nuestra ayuda para inducirla a tomar una decisión, ¿verdad? Si la persona dice, sí, yo creo que definitivamente lo que tengo que hacer es comprar el carro nuevo y uno le hace, ahí estamos condicionando la toma de decisión de esa persona, ¿verdad? Y además le estamos diciendo, usted no está lista, vuelva la semana entrante porque tenemos que seguir trabajando y aquí está mi factura por esta sesión y le hago descuento si viene a 3 sesiones más. Un poco como era la psicología de antes, ¿verdad? Que la psicología de antes sigue siendo la psicología de hoy. 20 años de terapia psicológica. ¿Cuándo lo dan de alta uno? Cuando ya está curado, cuando ya está sano, cuando ya está eh, es difícil, no hay un estándar, ¿verdad? Que uno pudiera decir, voy a estudiar esta carrera, son 60 cursos universitarios semestrales y al final de la acumulación de estos créditos recibo un diploma y me gradué. Eso no existe ni en terapia psicológica ni en coaching. Y sin embargo, en ambos casos es trascendental robustecer la libertad de las personas para que puedan seguir volando en la dirección en la que quieran libremente sin tener que estar volviendo como si estuvieran amarradas por una correa, ¿verdad? Creo que en el cometer errores hay mucho aprendizaje, tanto que lo que podemos aprender cuando cometemos errores no lo podríamos aprender cuando no los cometemos. Sin embargo, eh, como bien decías, no se trata de incentivar la comisión de errores, lo que se trata es de robustecer la valentía de intentar y de emprender para ir más allá del miedo a fracasar. El miedo a fracasar es nuestro mejor amigo. El miedo a fracasar es nuestro mejor amigo porque no quiere que pasemos por la incomodidad y la vergüenza y la pena y la pérdida del fracaso. Entonces, para no fracasar, nos invita a no intentarlo. Y cada vez que no lo intentamos, entonces satisfacemos esa voz de nuestro mejor amigo porque logró su cometido, que es que no fracasáramos. Solo que lo logró impidiéndonos, induciéndonos a no intentarlo. Y más bien lo que queremos es cultivar la valentía para intentar y para emprender. Y si cometemos errores, para tener el rigor metodológico y actitudinal de integrar esos errores para interiorizar el aprendizaje que hay en ellos. Hay una variedad de conflictos que en realidad no se les llama conflictos, porque son incompatibilidades internas que tenemos los seres humanos. A esas incompatibilidades internas entre dos cosas que no convergen se le llaman dilemas, ¿verdad? Entonces un dilema es una decisión, una indecisión que tenemos porque queremos comernos la hamburguesa y queremos comernos la pizza, pero no nos podemos comer las dos.
Y esos dilemas nos llevan a veces a buscar ayuda. Nos quedamos pegados minutos, horas, días, meses, años en algunos dilemas, ¿verdad? Y entonces decimos, no, pues la verdad es que tal vez no me voy a casar todavía. O peor, tal vez no me voy a divorciar todavía. Y entonces es un dilema que crece y como todas las incompatibilidades, crece en espiral, ¿verdad? Hasta que se derrama o ya tiene otro tipo de consecuencias. Siento que la duración, así como el buscador de Google, la duración que toma en nosotros un dilema, resolver un dilema o tomar una decisión sobre, como has dicho muchas veces, cada vez que tomamos una decisión sobre algo, implica una infinidad de cosas que dejamos por fuera de la decisión. Tomar una decisión es va en función al factor de nuestra autoconfianza. ¿Cuánta confianza nos tenemos para decir, voy por esa hamburguesa? ¿Verdad? Y de ahí, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esté muy cocinada o que esté muy cruda o que me caiga mal. Pero, pero tomo la decisión. Porque si no tomo la decisión, entonces los otros comensales que están en la mesa tienen que esperar minutos hasta que yo me decida para que puedan poner la orden. Entonces esa autoconfianza es algo que nosotros podemos cultivar para ser más, bueno, no querría decir eficaces, pero ahí te pregunto si será eficacia lo que se necesita para ser mejores en la toma de decisiones o en la resolución de dilemas o conflictos, o si será más un tema de efectividad, porque habrá unas decisiones que tomemos que estén equivocadas. Y entonces de nuevo ahí hay un proceso de aprendizaje que realizar, pero creo que entonces no es eficacia en la toma de decisiones, es efectividad, creo. Em, Volviendo a la industria del coaching, y creo que con con este comentario hago una pausa, es que todos necesitamos coaching en algún momento de nuestras vidas para algo. Coaching, por no decir consejo. Entonces nosotros necesitamos consultarle a alguien. Muchos años esas consultas se las hacíamos a nuestros padres, después de un tiempo preferíamos consultarle a nuestros amigos, ¿verdad? Que eran más audaces y menos conservadores y menos cautelosos, y eso era exactamente lo que nosotros queríamos escuchar, respuestas que nos confirmaran que queríamos tirarnos del acantilado sin paracaídas a ver qué sucedía. Em, y me parece que todos los seres humanos tenemos la misma idéntica vocación de coaching. Y lo mencionaste hace un rato, ¿verdad? Que tenemos una vocación pedagógica muy marcada. No sé por qué, pero me parece que es una vocación de, de diseño genético. Y me gusta pensar en la hipótesis de que esa vocación de enseñanza que tenemos los seres humanos es porque nos conviene como especie para nuestra autopreservación que lo más rápido posible Ujú. los que viven en mi tribu cometan la menor cantidad de errores posible, ¿verdad? Que no quemen las chozas de paja con el fuego de la hoguera en la que cocinamos la comida, porque entonces pues probablemente seguiremos cocinando comida, pero no tendremos casa. Entonces nos conviene que aprendamos lo antes posible y por eso es que nuestro cerebro, sin ser el mayor cerebro de las especies que hay en el mundo, es un cerebro con una altísima capacidad de aprendizaje porque tiene esa capacidad de enseñarle a otros de manera muy efectiva, ¿verdad? Incluso antes de que tuviéramos el lenguaje, hace 100.000 años todos éramos coaches de todos y todos nos asegurábamos de que si alguien estaba haciendo algo mal o podía hacerlo mejor, nosotros íbamos y le enseñábamos y lo mismo con el aprendizaje que recibíamos, las enseñanzas que recibíamos de otros, en una época en la que no había palabras. Entonces era mucho de gesticulación, ¿verdad?
Y para terminar con lo del método científico que decías, a mí me parece que el cacarear sus propios logros o descubrimientos para un científico es el equivalente a dialogar, y el diálogo es el fundamento de la comunicación, y la comunicación es lo que conduce al crecimiento mutuo, que es algo que caracteriza al método científico. En el momento en que algo se descubre, se demuestra y se comprueba y se publica, eso se convierte en nuevo conocimiento, según el método científico, para todos. Muy bien, hay un par de perspectivas que tú abres. Primero, la conexión de consejo con coaching me parece que es muy importante y ahora se habla mucho más de coaching que de aconsejar, ¿verdad? Eh, Creo que debe ser un signo de los tiempos, ¿verdad? Es mucho preferible poder decir, eh, tengo un coach, que decir, tengo un consejero, ¿verdad? Lo de consejero suena a dependencia. Y tú dices muy bien en que lo del coaching puede también derivar en dependencia. Y eso no lo querríamos. Y mencionas una cosa bien interesante, y es que hasta con el lenguaje verbal se puede estar dando coaching y o generando dependencia. Yo recuerdo que los escritos de Carl Rogers, cuando escribía sobre grupos de crecimiento, creo que se llamaban, sí. Entonces decía que el facilitador de un grupo de crecimiento no debe ni siquiera gesticular, porque al gesticular está influyendo en lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Cuando en un grupo de crecimiento di- que se crece a partir de ir procesando posiciones de distintas personas, si el coach es un coach, el facilitador es un facilitador totalmente transparente, que se sonríe con aquellos con los que él está de acuerdo y les pone cara larga a aquellos con los que no está de acuerdo, me parece que está interfiriendo en el proceso de crecimiento, el proceso de crecimiento de nosotros, en nuestros grupos, en nuestra familia, en nuestro grupo de trabajo arranca de respetar, acoger, lo cual no quiere decir adoptar, acoger, oímos, escuchamos con respeto las posiciones con las que estamos de acuerdo y con las que no estamos de acuerdo. Creo que eso es importante. Eh, el otro tema que tocabas y que me parece a mí que llama mucho la atención es la comparación de la IA con un modelo que promueva crecimiento. Y lo dices muy bien, dices que el diseño de la IA es que el que está preguntando algo esté ahí la menor cantidad de tiempo para desocupar rápidamente a la inteligencia artificial de este cliente que viene a preguntar una determinada cosa y la IA se lo responde a la mayor velocidad. Eh, Eso es muy llamativo porque creo yo que podría dar lugar a que uno le introduzca mejoras a la inteligencia artificial que la alejaran de ser un sistema de respuesta rápida para ser, para llegar a ser un sistema de generación de reflexión. Sería muy interesante. Yo te he contado de un profesor que tuve que nunca respondió una pregunta, que siempre cuando preguntábamos algo decía, ¿y a ti qué te parece? Y entonces uno se quedaba esperando y uno tenía que decirle qué nos parecía. Y en eso estaba, creo yo, que utilizando algo que es muy útil en los intercambios personales. Es que
cuando preguntamos algo, ya tenemos una posición. Creo yo que la forma perversa de preguntar es cuando uno pregunta y ya tiene una posición inamovible, pero uno siempre pregunta, y esa es la forma sana de preguntar, a partir de una posición modificable. Por eso él preguntaba, ¿y a ti qué te parece? Para que uno dijera, bueno, pues mi posición modificable, mi posición provisional es esta. Y entonces ya tenemos algo de lo cual hablar. Eh, Creo que la inteligencia artificial podría ganar en eficacia, sobre todo para promover el pensamiento, para promover el pensamiento crítico, para promover el aprendizaje, si nos devolviera a cada pregunta, nos devolviera, bueno, ¿cuál es la respuesta provisional que tú tendrías sobre esto, verdad? Porque ve que la inteligencia artificial en buena parte podría ser como una enciclopedia muy amistosa. En una enciclopedia muy amistosa, uno llega y encuentra lo que está buscando rápidamente, pero encuentra alimento para la memoria, no encuentra alimento para el proceso de pensamiento. Una enciclopedia no te lleva a robustecer tu metodología de pensamiento. Pues vas, buscas, preguntas y encuentras. La inteligencia artificial debería ser algo más, debería ser un instrumento que te devolviera preguntas y tal vez que te devolviera insinuaciones de procesos de pensamiento que te llevarían a un aprendizaje más profundo que el que obtenemos simplemente obteniendo una respuesta. Eso que dijiste de cómo funciona la inteligencia artificial y eso que estoy diciendo en el sentido de hacer que la inteligencia artificial funcione distinto, son dos cosas, creo yo, muy útiles. Supongo que los que trabajan con IA, los que la diseñan y tal, están pensando en eso, pero yo me esperaría esa visión de la IA nivel 2 donde te ayudara a pensar, que fuera, que fuera algo así como un buen profesor de filosofía. Yo me acuerdo que eh, Constantino Láscaris decía, yo me quedaría contento si después de este año de introducción a la filosofía, los participantes leen el periódico con una cierta suspicacia, ¿verdad? Si leen el periódico preguntándose, ¿y esta respuesta será la respuesta correcta o me están queriendo llevar en alguna dirección? Porque eso es fuente de pensamiento crítico. Eh, ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial sea un buen entrenador de pensamiento crítico? Eso me parece a mí que es bien llamativo. En cuanto a lo que tocaba sobre el coaching para decisiones o el consejo para decisiones, ahí lo que habría que tener claro es cuáles son los elementos de una decisión, ¿verdad? Y el elemento de una decisión es una decisión previa. Uno quiere ir en una determinada dirección. Como decías, quiero la hamburguesa con queso o sin queso, con cebollas o sin cebollas. Y lo que nos detiene en la elaboración de esa decisión es que la decisión tiene un riesgo, toda decisión, la de qué hamburguesa pido y la de con quién me caso, tiene un riesgo. Y el riesgo es que las cosas del otro lado, más allá de la decisión, pueden resultar satisfactorias o insatisfactorias, sea
que estemos hablando de hamburguesa o que estemos hablando de una pareja marital. Y ese riesgo es inmodificable porque el resultado, la decisión la tomamos en presente. El resultado de la decisión siempre está en futuro. Nadie toma decisiones hacia el pasado, ni nadie toma las decisiones hacia el presente. Solo las tomamos hacia el futuro. Y el futuro es impredecible. Entonces, la hamburguesa me puede sentar muy bien o la pareja marital me puede sentar muy bien. Siempre hay un riesgo. Y esto es lo que paraliza. Yo creo que lo que paraliza es intentar a base de pensamiento o de razonamiento, resolver la incambiable, el incambiable riesgo que tiene todo lo que tiene que ver con el futuro, porque del futuro lo ignoramos todo. Ahí creo yo que es bien llamativo ese pensamiento de que si hay incertidumbre en el futuro, de ahí hay temor por la incertidumbre. ¿Qué hacemos con ese temor que nos paraliza? Yo creo que los beisbolistas han resuelto eso de una manera admirable. Lo he contado esto varias veces. Leí por ahí que Ted Williams llegó a ser el bateador de mayor average de bateo en, yo no sé, en la historia y tal y cual y que su nivel de bateo era de algo así como un tercio. O sea, de todas las veces que llegó al bate, un tercio de las veces tuvo éxito. Y con ese tercio de éxito le sirvió para llegar a ser de los mejores del mundo en éxito en el bateo. Eh, recuerdo a un empresario que me decía, creo yo que con toda sinceridad, que él había tenido éxito como en 20% de las decisiones que había tomado, imagínate. Eso quiere decir que había fallado en 80%, en unas en mayor magnitud, con mayor pérdida y tal y cual, pero que con el 20% de éxito le había, eh, lo había llevado a ser un empresario exitoso. Esa cosa yo creo que hay que tenerla en cuenta y eso es lo que me parece que nos lleva a pedir consejos. Realmente en en el consejo, en la solicitud de algunos consejos, hay una actitud taumatúrgica. Esa palabra no se usa, pero quiere decir, uno quiere que ocurra un milagro. Uno va a, a preguntarle a aquel gurú o a aquel coach o a aquel profesor esperando que ocurra el milagro de que el riesgo se me reduzca, de que el conocimiento lo obtenga de manera más expedita, más rápida o más económica y tal. Entonces, creo yo que en la búsqueda de consejo, muchas veces lo que hay es ese, esa actitud como mágica de, este no me dejará equivocarme, ¿verdad? La actitud como mágica de eh, no puede ser que yo tome una decisión de este tamaño sin consultar, que eso me parece a mí que es un consejo de la buena prudencia. No puede ser que tome uno una decisión muy importante sin consultar, etcétera. Eso en el que pide consejo y en el que da consejo, yo creo que hay el, el afán de enseñar, hay el afán de hacer bien. Habría que ser muy perverso para dar un consejo torcido. Buscamos el bien del otro, pero debe haber también una serie de, de mecanismos que nublan la cuestión. Uno de los mecanismos, imagino yo, que es lo que se llama la omnipotencia, y es que ahí en el fondo de nosotros tenemos algo que se nos metió en la primera infancia. Y en la primera infancia creíamos
que controlábamos el mundo de manera omnipotente, que a una acción nuestra, como el pollito aquel que decía que su padre hacía salir el sol porque a las 4 de la mañana cuando cantaba empezaba a salir el sol. Creo que todos tenemos ahí esa omnipotencia y luego como adultos dar consejo a veces se reviste de un halo de omnipotencia o de ejercicio de la autoridad. Por eso las consecuencias de que alguien no siga el consejo de una persona omnipotente o autoritaria es que si nos va mal, ya tenemos quien nos diga, yo te lo dije, ¿verdad? Que es casi como la venganza del consejero. Es decir, te di el consejo, no lo seguiste y ahí está, te lo dije, estás sufriendo las consecuencias. O sea que me parece que hay todo este tipo de entresijos en la relación esa de pupilo y de tutor, de coach y de coachee, de padres e hijos, ¿verdad? Ok. Vieras que me parece que la inteligencia artificial no sigue el mismo paradigma de negocio del buscador de Google, de darte la respuesta más precisa en el menor tiempo posible y que luego te vayas. Más bien, el modelo de negocio de la inteligencia artificial lo que busca es que te quedes, que sigas dialogando, te hace preguntas, te pregunta si te gustó la respuesta, si quieres que te haga algo más de lo que le pediste, porque en la medida en que te mantengas ahí utilizando la herramienta, te sigue cobrando lo que se llama tokens, que son unidades unidades de lenguaje De atención. informático Ujú. y con esas unidades de lenguaje te cobra y entonces se agota el monto que pagaste de tu suscripción o si es gratuita, pues se te va a acabar más rápido. Tienes que dar unas horas para que se renueve o te invita a suscribirte en una suscripción mayor a la que tienes. Así que la inteligencia artificial es como un oráculo al que uno no quiere consultar muy frecuentemente porque cada vez que uno lo frecuenta se encarece. Em, y pues imagínate que tuvieras un genio saliendo de una lámpara y te ofreciera tres deseos, pero cada deseo subsiguiente es más costoso para ti que el anterior. Así que te esmerarías en escoger muy bien el primero. No sé cuál es el futuro de la inteligencia artificial, por supuesto, y de hecho si nosotros comparamos la inteligencia artificial que tenemos hoy con la que teníamos hace 3 años, el nivel de capacidad de procesamiento de datos y de predicción del lenguaje debe haber crecido unas 1000 veces y los costos de su uso se deben haber fraccionado a una pizca de lo que era, ¿verdad? Debe haber habido un efecto como de unos 100.000 X o 1 millón de X entre costo y beneficio del uso de la inteligencia artificial. O sea, excede por mucho el factor de la ley de Moore que ha descrito el proceso de crecimiento de la computación ordinaria los últimos 60 años. Pero mientras hablo de la inteligencia artificial, creo que es importante mencionar que uno puede programar un proyecto dentro de una herramienta de inteligencia artificial para que te responda siempre dentro de ciertos parámetros. Y si esos parámetros lo que buscan son consejos respecto a la integridad y a la rendición de cuentas, por ejemplo, o a la transparencia, que tú le pidas a la inteligencia artificial todo lo que le pregunte en esta conversación, respóndamelo en función a estos principios de integridad y a estos criterios de rendición de cuentas y de transparencia. Y entonces voy a ir a consultarle cada vez que yo tenga una duda ética o una duda sobre cómo relacionarme con otras personas en función a la información que yo manejo y que le es pertinente a la otra persona también, ¿verdad? Cómo gestiono la transparencia de la información. Y,
pues los consejos que la inteligencia artificial dará podrían estar alejados de la realidad, pero cada vez más estarán cercanos o apegados de manera estricta a la realidad, porque lo que la inteligencia artificial, la industria de la inteligencia artificial pretende es convertirse lo antes posible en un asistente indispensable para la productividad humana. Y en la medida en que logre satisfacer tus necesidades con precisión y con rapidez, entonces más rápido se está convirtiendo en ese asistente de productividad, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial por sí sola nunca será tan productiva como lo es trabajada de la mano de nuestro criterio humano, y nuestro criterio humano ya nunca más volverá a ser más poderoso que el que es asistido por la inteligencia artificial. Esa pregunta de a ti qué te parece, pues seguro la experimentaste los meses que duró tu clase, con ese profesor que te repreguntaba cada vez que hacías una pregunta. Pues esa pregunta, ¿a ti qué te parece? Ha sido una pregunta con la que yo he crecido y he vivido 50 años. Y, pues obviamente que me doy cuenta del poder y el potencial que tiene para ayudarnos a desarrollar nuestra autoconfianza a la hora de discernir y pensar y tomar decisiones. Y pues obviamente que me veo en ella como, como aprendiz, y me veo en ella también como facilitador, porque pues obviamente esa pregunta se las hago a mis hijas con cierta frecuencia. Una vez me dijiste que el 95% de la respuesta ya la intuye la persona que formula la pregunta, ¿verdad? Entonces, que muchas veces las personas que hacen una pregunta a veces es para lucirse con la pregunta, ¿verdad? Y que la pregunta suene muy sofisticada, o suene como que estaba poniendo atención, o que suene de alguna manera que le genere algún beneficio emocional a quien la pregunta, pero no porque necesite la respuesta, porque la respuesta o la sabe o la intuye en una alta probabilidad. Y pues si eso es así, a cada pregunta que cualquier persona nos hiciera, deberíamos de responderle con esa repregunta de a ti qué te parece, porque quizás lo que la persona necesita es escucharse dar la respuesta que cree que es, y probablemente al escucharse habrá resuelto su inquietud, ¿verdad? Su inquietud que la llevó a aproximarse para hacer la pregunta. ¿Eso qué significa? Que con el coaching y con el consejo debe ser parecido, ¿verdad? Si a uno se le acerca una persona en busca de consejo o en busca de coaching, y uno le logra hacer dos o tres preguntas muy bien escogidas y diseñadas, que sean tan pertinentes como para que en su respuesta la persona misma se dé cuenta de que ya tiene la claridad que buscaba, y pues le ahorras tiempo, te ahorras tiempo, y, y le dejas espacio a alguien más para que venga a hacer otra pregunta, ¿verdad? No creo que ese sea un modelo de negocio muy rentable, pero pues si creo que lo que queremos es aproximarnos lo más posible a cómo era la vida humana hace 100.000 años, entonces lo que necesitaríamos es que la inteligencia artificial absorbiera todas las necesidades de coaching para que cualquier consulta que le hagas a la herramienta sea más precisa y más efectiva que la que te podría dar cualquier otro ser humano. Y para terminar con un par de ideas, lo que hablabas ahora del ejecutivo que acertaba el 20% de sus decisiones o de proyectos que emprendió. Eso me lleva a la idea del Pareto, ¿verdad? Lo que yo denomino la paretización de mi tiempo, que es ver cuál es el 20% del tiempo en el que voy a generar 80% del impacto. Es importantísimo tratar de identificar ese, ese tiempo, ese trabajo, esa toma de decisiones, darle prioridad a eso, porque puede ser perfectamente que en un lunes muy bien trabajado resuelvas el 80% del impacto que ibas a tener en la semana. Y eso quiere decir que te libera una enorme cantidad de tiempo para hacer otras cosas, ojalá con el mismo criterio de Pareto.
Y lo último es que eh, eh, en su carrera profesional como el basquetbolista más exitoso de todos los tiempos, Michael Jordan eh, falló más de 12.000 tiros al aro, ¿verdad? Son más tiros de los que yo he tirado. Él ha fallado más que yo y ha perdido más de 300 partidos enteros. Y además dice que 26 veces le encargaron lanzar la última canasta del partido sobre el tiempo y la falló, ¿verdad? Hubo otras que las acertó y con las cuales ganó títulos, pero 26 veces le dijeron, denle la bola a Jordan y esas 26 veces la tiró y la falló. Y de esas la historia no la recuerda y él probablemente tuvo que digerir e integrar la frustración de esas fallas para continuar una carrera que se convirtió en la más exitosa de la historia del deporte. Ok, con esto termino. Wow, se nos fue la pajarita hoy. Ok, yo quiero cerrar diciendo que el dar consejo tiene dos vertientes. Tiene una vertiente cognitiva, tiene una vertiente de eficacia, pero tiene también una vertiente afectiva. Y es que eh, negar un consejo para desarrollar cognitivamente a alguien deja renqueando el aspecto cognitivo. Entonces, que a quien busca consejo, yo creo que siempre le debemos dar solidaridad, le debemos dar acompañamiento, le debemos dar empatía. Y desde el punto de vista de qué le damos de manera cognitiva, pues creo yo que lo principal que hay que hacer no es darle la respuesta, que muchas veces no la sabe el que da el consejo, sino ayudarle a ver, ayudarle a explorar, ayudarle a ver todas las variables que están jugando en el problema y ayudarlo a que se familiarice con la elección riesgosa que él mismo tiene que tomar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, qué bien, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.